La historia de Agar evidencia lo incomprensible que es para nosotros la obra de Dios en la historia. Erradamente creemos que Dios contesta a nuestras peticiones conforme a nuestros deseos y necesidades. Sin embargo, esta historia cambiará la noción simplista que tenemos del obrar de Dios en medio de su pueblo. Sarai no podía darle hijos a su esposo Abraham, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Entonces le dijo a Abraham: «Mira, el Señor no me ha permitido tener hijos, pero te ruego que te unas a mi esclava Agar, pues tal vez tendré hijos por medio de ella». Abraham aceptó lo que Sarai le dijo, y entonces ella tomó a Agar la egipcia y se la dio como mujer a Abraham, cuando ya hacía 10 años que estaban viviendo en Canaán. Abraham se unió a Agar, la cual quedó embarazada, pero cuando se dio cuenta de su estado, comenzó a mirar a su señora con desprecio. Entonces Sarai le dijo a Abraham: «Tú tienes la culpa de que Agar me desprecie. Yo misma te la di por mujer, y ahora que va a tener un hijo, se cree más que yo. Que el Señor diga quién tiene la culpa, si tú o yo». Y Abraham le contestó: «Mira, tu esclava está en tus manos, haz con ella lo que mejor te parezca». Entonces Sarai comenzó a maltratarla tanto que Agar huyó. Pero un ángel del Señor la encontró en el desierto, junto al manantial que está en el camino de Sur, y le preguntó: «Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas?». «Estoy huyendo de mi señora Sarai», contestó ella. Entonces el ángel del Señor le dijo: «Te crees al lado de tu señora y obedécela en todo». Además el ángel del Señor le dijo: «Aumentaré tanto tus descendientes que nadie los podrá contar. Estás encinta y tendrás un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor escuchó tu aflicción. Será arisco como un potro salvaje. Luchará contra todos y todos contra él, pero él afirmará su casa, aunque sus hermanos se opongan». Como Agar había hablado con el Señor, le llamó el Dios que ve, pues se decía: «Dios me ha visto y todavía estoy viva». También por eso el pozo se llama Pozo del que vive y me ve. Este pozo está entre Cades y Bered. Y Agar le dio un hijo a Abraham, y él lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando Ismael nació. Agar no es solo un personaje secundario en la historia de Abraham y Sara. Tampoco es solamente la madre de Ismael, el antepasado de los pueblos árabes, cuyo linaje tuvo una influencia significativa en la historia del Medio Oriente. Echemos una mirada al libro del Génesis, donde se evidencia que la historia de Agar es también la historia del pueblo de Israel. Además de ello, tiene mucho que enseñarnos sobre la manera soberana en que Dios actúa en la humanidad y en nuestra vida. En el capítulo 16 del Génesis, se relata que Sarai, quien ya no esperaba engendrar hijos, le propuso a su esposo Abraham que tomara a su sierva Agar como esposa, cuyos hijos serían suyos. Todo esto fue hecho conforme a su parecer. En ese instante obró la incredulidad. Abraham y Sarai se olvidaron completamente que Dios es fiel y cumple sus promesas. Este acto fue sin duda una muestra de falta de fe en Dios. Es necesario meditar en este punto de la historia y hacernos conscientes que toda situación difícil que se presenta en nuestra vida tiene un propósito, y este propósito está relacionado intrínsecamente con la salvación. El Señor quiere que todo hombre se salve. Por eso, por medio del sufrimiento, llama al hombre a un arrepentimiento genuino y lo llama a recibir y a abrazar el Evangelio, aquella obra perfecta y completa ejecutada en el Calvario a favor del hombre por medio de la fe. Ahora, el sufrimiento en nuestro caminar como creyentes sin duda moldea nuestro carácter, conforme al carácter del Señor Jesús. Constantemente, cada creyente debe llevar su cruz. La evidencia de nuestra fe consiste en someternos pacientemente, en esperar el tiempo del Señor,
saber utilizar todo aquello que el Señor nos ofrece para avanzar en nuestra santificación. Muchas veces ante las situaciones adversas actuamos conforme a nuestros deseos, haciendo cosas que temporalmente alivianan la situación, pero que sin duda traerán consecuencias desfavorables. Nuestras decisiones basadas en la carne nos apartan del Señor. Todo esto no sucedería si esperáramos confiadamente en su voluntad. El obrar de Sarai trajo consecuencias no gratas, ya que su sierva, después de concebir un hijo de Abraham, la miraba con desprecio. Sarai dejó de lado su responsabilidad y culpó a Abraham de lo sucedido. Por su parte, Agar olvidó que ella misma había provocado una situación hostil cuando decidió despreciar a su señora. Con el actuar de Agar, se evidencia que estaba fuera del lugar de donde debería estar. Estaba incumpliendo su deber cuando decidió huir y el ángel de Dios la halló. Este suceso puede hacernos recordar aquel momento cuando estábamos perdidas y la paciencia y la misericordia del Señor nos alcanzó. Esa pregunta que el Señor le hizo a Agar confronta también hoy nuestra vida, porque nos hace reconocer nuestro pecado. ¿De dónde vienes tú? Por medio de esta pregunta, el Señor permitió que ella reconociera que estaba huyendo del deber, que había faltado a su señora y que estaba despreciando los privilegios con que era bendecida en la tienda de Abraham. ¿A dónde iría? Si Agar regresaba a Egipto, sin duda volvería a los ídolos, pero el Señor le ordena que regrese en sujeción a su señora. Así como sucedió con Agar, muchas veces el Señor permite que veamos nuestro pecado y necedad como el camino que sin duda nos conducirá a la perdición. Después de este precioso encuentro, Agar no pudo sino admirar la misericordia del Señor, reconociendo que a pesar de ser indigna, había sido favorecida con una bondadosa visita del Señor. Después de este encuentro se evidencia que el Señor trató su carácter. Su temperamento fue sosegado, fue obediente al mandato del Señor y al regresar a la casa recibió un trato más amable por parte de Sarai. En esta parte del relato sobresale una frase profunda mencionada por Agar. He visto al que me ve. Sin duda esto hace que nos conmovamos muchísimo, porque a pesar del pecado de la humanidad, el Señor ofrece salvación eterna al hombre. Tú y yo no éramos nada, pero el Señor en su paciencia nos alcanzó, permitiendo que conociéramos la buena nueva de salvación. Recuerda que por medio de este relato se evidencia que el Señor te ve y quiere salvarte. Quiere que tú lo veas al igual que Agar, obedeciendo su mandato de salvación. Reconoce que si sigues caminando en la dirección en que lo estás haciendo, irás camino de la perdición. Reconoce tus pecados y apártate de ellos. Y luego cree, recibe y abraza por medio de la fe el Evangelio. Allí, en el Calvario, el Señor Jesús fue hecho maldición, fue ajusticiado por tu pecado, para que tuvieras esperanza de vida eterna. Agar reconoció por su parte que había sido el Dios de Abraham quien la había cuidado en medio de su lucha y su huida. En medio de esa difícil situación, Dios le promete multiplicar su descendencia. Dios no había hecho ninguna promesa a Agar, a diferencia de lo que hizo con Abraham y Sarai, pero aún así vio su aflicción y su clamor fue escuchado. La historia de Agar no termina aquí. Podemos seguir viendo el obrar de Dios en su vida. Este nuevo suceso que les voy a relatar lo encontraremos en el capítulo 21 del libro del Génesis. Con el paso del tiempo, surgió nuevamente un conflicto entre Sara y Agar, debido a los celos y tensiones entre sus hijos Isaac e Ismael. Como resultado, Abraham tuvo que tomar una difícil decisión y finalmente envió a Agar y a Ismael al desierto, ya que Dios prometió cuidar de Ismael y hacer de él una gran nación.
Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. Y en ese momento Dios le abrió a Agar los ojos, y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Cuando Agar y su hijo estaban a punto de perecer de sed en el desierto al sur de Canaán, Dios permitió que encontraran una fuente de agua, y sus vidas fueron guardadas. Asimismo sucede con nosotros, quienes estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, pero el Señor proveyó una fuente de vida, el Evangelio, para que no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. La historia de Agar es la historia de un éxodo. Puede sin duda representar la historia del pueblo de Israel, esclavizado en Egipto, llevado al desierto, pero finalmente conducido a la tierra prometida. La historia de Agar puede sin duda representar nuestra historia, la manera tan incomprensible como el Señor obra en la humanidad. Podemos concluir entonces que la historia de Agar es un relato complejo y lleno de enseñanzas. Es una historia que muestra la fidelidad de Dios, quien cumple sus promesas, y muestra también las trascendentales consecuencias de las decisiones humanas. La historia de Agar muestra a los creyentes la importancia de confiar en la providencia divina, incluso en las circunstancias más difíciles. A través de su experiencia en el desierto, Agar aprendió a confiar en Dios y a obedecer su voluntad. Su fe y obediencia fueron recompensadas, ya que Dios cumplió su promesa, y Agar dio a luz a Ismael, convirtiéndose en el padre de una nación. Su vida nos enseña sobre la importancia de confiar en Dios en medio de las dificultades. Agar es un ejemplo de cómo la fe y la obediencia pueden transformar nuestras vidas, y cómo Dios puede usar a personas aparentemente insignificantes para cumplir sus propósitos. Por medio de esta historia se nos recuerda que no es en nuestras fuerzas, no es en nuestro tiempo, es en el tiempo que el Señor lo permita. No debemos forzar las cosas conforme a nuestros deseos o a nuestro parecer. Recuerda que en el desierto nuestro carácter es moldeado, que somos obras inconclusas en manos del alfarero. Recuerda que sus misericordias son nuevas cada mañana, y Dios obra soberanamente a través del complejo desorden de la historia humana. Y hasta aquí esta preciosísima historia de hoy. Recuerda que nuestro fin es dejar sembrada la semilla del Evangelio en su vida, con el deseo de que germine y dé buen fruto. Hasta nuestra próxima historia bíblica.